Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta hora de la mañana. Les saludo en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, dando las gracias a nuestro Dios por concedernos este privilegio de estar una vez más en este día sábado 9 de noviembre del 2024. Saludamos a todos los hermanos y hermanas de la fe que se conectan diariamente a nuestro programa Conversando las Escrituras por la mañana. Saludamos a nuestro hermano Marcelo Ibarra. Dios le bendiga, hermano Marcelo Ibarra, junto a todos los suyos. Amén. También enviamos un saludo de acá de Santiago a los hermanos de Coñeripe, a nuestra hermana Susana González, que ha perdido a su esposo, mi hermano Raúl Robles. Amén. Y nuestras condolencias, nuestro cariño, nuestro amor hacia nuestra hermana y también a su hijo Lemuel y a toda la familia de mi hermano en la carne, ¿verdad? Nosotros somos ahí en el espíritu. Les saludamos también con un abrazo cariñoso en este día, y así a todos los que han perdido algún familiar, ¿verdad? Nuestras condolencias, paz de Cristo para ustedes. Y vamos adelante. Sabemos que aquellos que han muerto en Cristo, ¿verdad? Como dijo un pastor, el que muere 2 veces, amén, resucitará una vez y vivirá eternamente, amén. Y la muerte, ¿cierto? Segunda, experimenta la carne y luego, ¿cierto?, la resurrección para llegar a la vida eterna. Bien, en el capítulo 14 es donde estábamos, combinamos el capítulo 13, donde nos habla sobre la preeminencia del amor, y nos vamos ahora con el capítulo 14. Dice: en el nombre del Señor Jesús, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El apóstol Pablo, siguiendo, ¿cierto?, la secuencia del orden bíblico con respecto al culto, con respecto a los dones, con respecto a los ministerios, aconseja diciendo: seguid el amor. Fíjese, primero el amor, y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. ¿Por qué razón? Porque la iglesia está fundada sobre ese amor, ¿cierto? Y el amor va a prevalecer por sobre todas las cosas que usted está olvidando. Impresionante.
todas las cosas que usted quiera poner por sobre el amor, está totalmente errado. Errado. Eh, el amor, por eso que el capítulo 13 nos habla de la preeminencia, o sea, lo primero, ¿m? Lo primero es el amor en todo orden de cosas. ¿Amén? Si no hay amor, si no está sustentado sobre el amor, no hay nada. ¿M? Que lo haríamos a veces, ¿cierto? Por invitación, lo haríamos por diferentes cosas, razones, pero no agradaría a nuestro Dios. Y luego dice, procurad los dones espirituales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son necesarios. Es como cuando Pablo también dice con respecto al ministerio, el que anhela obispado, buen anhelo tiene, ¿cierto? Pero primero hay una serie de requisitos ahí. Pero sobre todo que profeticéis. ¿Mm? ¿Por qué es importante la profecía sobre todos los dones? Aquí va a explicar el apóstol Pablo diciendo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Ves? O sea, en el fondo, hermanos amados, a la congregación, si no hay una interpretación de la lengua, de nada serviría escucharle a usted en medio de una congregación alzando la voz, ¿cierto? Que usted nos hablara en otra lengua, porque no entenderíamos nada. Entonces, Pablo explica por qué la razón de esto. Dice, pero el que profetiza, ¿habla a quiénes? A los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Fíjate. Entonces, sobre el hablar en lengua y la profecía, es más importante la profecía que el hablar en lengua. Aquí hay una medida. El amor, profetizar, hablar en lengua. ¿Ven? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica ¿a quién? A la iglesia. ¿Mm? Aquí Pablo está viendo te está marcando la diferencia, y esto es lo que hay que entender. En ningún momento el apóstol Pablo está prohibiendo hablar en lengua. No, no está diciendo no. Está regulando una situación que favorece a la iglesia. Por eso que en unos versículos más atrás de otros capítulos dice que no seamos niños en nuestra manera de pensar. Amén. Sino que seamos maduros. Algunos que en verdad han adquirido el don de lengua se jactan, ¿cierto? En medio de una congregación, hablando en lengua en alta voz, ¿cierto? Haciendo aspavientos de este don, pero de nada aprovecha a la iglesia, hermano, si no fuera la interpretación. Por eso dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, ¿qué es lo que conviene en la iglesia? ¿La profecía o la lengua? Aquí ves. Ahora dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Se supone que todos los dones, como habíamos visto, es un beneficio para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Todos los dones, ya sea de sanidad, de lengua, de hacer milagros, de cooperar, todos los dones que están en la iglesia son para favorecer a la iglesia. Pero este don, por ejemplo, el don de lengua, si no hay un favoritismo, si no hay una interpretación, de nada serviría que se utilizara. Sería una herramienta inútil si no hay interpretación. Debe haber interpretación en el hablar. Amén. Debe haber una interpretación. No puede. ¿Por qué? Porque es como dice el apóstol Pablo, si no hablaría al aire. ¿Y de qué serviría, hermanos, para la iglesia? Ahora, ¿dónde estaría el beneficio? Si no hay interpretación de lengua. No está diciendo no hablen en lengua. Está diciendo con respecto a lo que le conviene
y lo que no conviene. Estamos hablando, hermanos, de una edificación. Y esto es lo que a veces se malinterpreta. El pentecostalismo, por ejemplo, el movimiento pentecostal, que utiliza mucho esto del hablar en lengua, le dicen, hermano, habla en lengua. No ha entendido, la verdad de las cosas, no ha entendido lo que significa esto. ¿Mm? Entonces, hay dos herramientas aquí que el apóstol Pablo está poniendo en favor de la edificación, la lengua y la profecía. Pero de esto pone el apóstol Pablo la profecía sobre la lengua. Amén. Claro, vuelvo a insistir, los pentecostales, ¿cierto? En su efusión y para mostrar que el Espíritu Santo está ahí en medio, ¿verdad? O está en la iglesia, dicen, habla en lengua. Dios bendiga a mi hermano Jamel Arango, amén, Dios le bendiga. Entonces, hasta aquí está claro. Está claro lo que enseña la Escritura. Dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros, escuche, hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Está más que claro, hermano. ¿Se fija, no? Si yo voy a vosotros hablando en lengua, o sea, utilizando este don, ¿verdad? ¿Qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, y aquí explica la razón, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Dios bendiga a nuestra hermana María Alejandra. ¿Por qué hablaré al aire? ¿Ve? Está explicando claramente. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, ¿cierto? Es para edificación, hermano. No es para... amén, en el nombre de Jesús, desde Argentina. Dios le bendiga, hermana. Y a su esposo, mi hermano Daniel. No es, hermano, para hacer aspaviento, no es para gloriarse. Los dones no son para gloriarse. Por eso que Pablo dice que él colocó este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Entonces, no sirve de nada si no hay una lengua interpretativa. ¿Mm? ¿De qué serviría que yo hablara en lengua siendo un auditorio que habla el mismo idioma que yo? Sería, ¿cierto? ¿Para qué? Para gloriarme yo y para que los que están como oyentes no entendieran. Como un ejemplo, si yo predicara todos los días en inglés, ¿quién me entendería? Solamente los que hablan inglés. Solamente los que hablan inglés. Pero los que no saben inglés no entenderían. Pasarían por alto el programa. Porque no entenderían. Y esto es lo que está hablando Pablo, porque estamos hablando, hermano, de la edificación de la iglesia, de los dones, ¿cierto? Y Pablo aparta estos dos, que es la profecía y la lengua, lo que ha causado muchas divisiones y muchos errores hoy día, producto del movimiento pentecostal que se dio, ¿cierto?, en el año 1909, con respecto a las prácticas, ¿cierto?, las pruebas que ellos hicieron, los ensayos, con respecto, ¿cierto?, a tener esta experiencia mística con respecto al Espíritu Santo. Y que claro, no estamos prohibiendo hablar en lengua, ni estamos diciendo que el hablar en lengua no sea bueno. Es bueno y beneficioso siempre y cuando haya una interpretación. Siempre cuando haya una interpretación. Así lo dice la Escritura. Y nosotros no podemos ir contra la Escritura. Amén. Porque hoy día se utiliza mucho, hermano, que la persona dice, empieza a hablar en lengua, y dice, estoy sintiendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero todos los que estamos al lado, alrededor de él, y está hablando una lengua extraña, estamos colgados.
Y estoy hablando de cuando la persona empieza a hablar en lengua a viva voz. Amén. Cuando empieza a hacer ruido dentro de la iglesia. Sigamos adelante para ver. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad y ahondar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Ve? O sea, que sea útil. La lengua debe ser útil para la iglesia. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, ni siquiera yo, si no interpreto la lengua. Ni siquiera yo sé lo que estaría pidiendo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Ve? Ahí está la respuesta. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Amén. Si yo escucho una persona que está hablando en lengua extraña y no entiendo lo que esa persona está diciendo, no puedo decirle amén, porque quizás se está ofendiendo a Dios. No lo sé. No lo sé. No puedo aprobar lo que esa persona está diciendo porque yo no lo entiendo. No por el simple hecho que esa persona esté hablando una lengua extraña, puedo yo decir, es espiritual. Mire, yo siempre he puesto un ejemplo que pasó aquí en Chile hace muchos años, cuando el idioma inglés, por ejemplo, no era muy popular, cuando todavía estábamos en una categoría muy baja en cuanto al idioma. Vino un grupo musical a un evento, a un gran evento de este país, y empezaron a insultar en su idioma a la gente. Y la gente se gozaba, los aplaudía, pero no entendía. Entonces ellos estaban aprobando que el grupo le estaba sacando la madre, lo estaba insultando, pero ellos en su ignorancia, el público los aprobaba. Hasta que se enteraron, ¿cierto? Por la prensa, alguien que sabía inglés, por supuesto, y lo dio a conocer en la prensa, que ellos estaban insultando. Entonces, esto es lo que Pablo explica. ¿Cómo yo voy a decir amén a algo que yo no entiendo? No puedo, no puedo. Luego dice, porque si bendices o con el Espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia. Pablo no pone en duda, por supuesto, esto. Tú a la verdad bien das gracia. Pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocidas. ¿Ves? Muchos lo hacen, hermano, más que nada para gloriarse en sí mismo. De verdad, porque el culto debe tener un orden. Y muchos hoy día lo hacen, parece que decía, en el movimiento pentecostal se hacía así. Y esto causaba sensación de que una persona que supuestamente no supiera hablar un idioma desconocido. Porque eso es lo que hicieron ellos, esos jóvenes, ¿cierto? Lo que hicieron fue experimentar. Es cierto, había un maestro ahí que le estaba enseñando la escritura y ellos al escuchar, ¿cierto? Esto de Pentecostés, de las lenguas, empezaron a practicar. Y lo que ha pasado en muchos, en varios tiempos, se ha ido desplazando en los tiempos. Entonces debemos tener cuidado. Aquí no se está prohibiendo hablar en lengua de ninguna manera, pero sí se está poniendo un orden, una regulación, porque la escritura es clara, aquí yo no puedo ponerle ni quitarle, no sé qué dice usted, pero aquí yo lo veo muy claro. Luego dice, hermano, no seáis niños, ¿ves? En el modo de pensar, sino ser niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Dónde parte todo esto? Ahora, si analizamos antes del ordenamiento que hace Pablo con
respecto al don. ¿Dónde se habló lengua? ¿Mm? No fue el día de Pentecostés. No fue, hermanos, en la casa de Cornelio. No fue en los discípulos de Juan. Y esto es lo que Pablo está aclarando. Que allá fue más necesaria la lengua que hoy día. Era más necesaria ya. No estoy diciendo que hayan cesado. No lo estoy diciendo. No me atrevo a decirlo de esta manera. Pero hay que ver el orden de las cosas. Por eso le digo, si usted no tiene hambre, ¿tiene necesidad de comer algo? No lo tiene. Si usted no tiene sed, ¿tiene necesidad de beber? No lo tiene. Entonces, ¿por qué va a tomar la copa y va a beber? ¿O para qué va a prepararse un alimento si no tiene hambre? ¿Me explico bien lo que estoy diciendo con respecto a la escritura? Entonces, si estamos en un culto y está la palabra predicada del Señor, la enseñanza, ¿verdad? O Pablo habla aquí de la profecía, ¿eh? La palabra profética más segura. ¿Qué necesidad tendría Dios de levantar a alguien hablando en otro idioma? Esa es la pregunta. A menos que, a menos que algo haya en la iglesia. Pero la palabra ya descubre todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en otra lengua y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, escuché, son por señal, no a los creyentes, sino a quienes, a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a quienes, a los creyentes. Y pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos, incrédulos, no dirán que estáis locos. ¿Eh? No dirán que estáis locos, pero si todos profetizan, no es que todos profeticen a la vez, hablando de todo relativo, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque la profecía, la palabra, ¿cierto? Lo descubre, le revela lo que hay en su corazón, ¿cierto? No siendo conocido de ustedes, de los que están profetizando. ¿Qué hay, pues, hermano, cuando os reuní? Y aquí el apóstol habla, ¿cierto?, de el orden del culto. Dice, ¿qué, pues, hay, hermano, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí está el orden, ¿ven? Aquí está el orden del culto. Quizás nosotros hemos copiado el sistema romano para hacer culto a nuestro Dios. Hemos usado un método, ¿verdad?, que viene del paganismo y lo hemos impuesto en la iglesia. Hay que tener ojo con eso y hay que examinarlo. Si habla alguno en lengua extraña, sean por dos o más, o lo más tres, y por turno, y uno intérprete. ¿Ve? O sea, hay una posibilidad que usted pueda hablar en lengua extraña, pero tiene que haber un intérprete. Esto es un requisito fundamental, que haya intérprete. Y si no hay intérprete, escuche bien, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Usted quiere hablar en lengua? Hable bajito ahí, ¿cierto? Si no tiene intérprete. Si tiene intérprete, se la interpreta, gloria al Señor. Pero que sea para edificación de la iglesia, porque bien, en la iglesia de tradiciones se levanta un profeta, ¿cierto? Y son puras odas, es verdad, y alabanzas al que está por delante y todas buenas nuevas, ¿cierto? De prosperidad, y todo hay que analizarlo todo. Amén, hay que analizarlo todo. Asimismo, dice, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Ven? Eso es importante. La iglesia tiene que estar siempre juzgando la predicación, si realmente es o no es de Dios. Si la enseñanza es de Dios, usted diga amén. Si no es de Dios, no lo haga, porque está confirmando algo que no es de Dios. Ahora dice,
2 o 3, porque en la antigüedad, ¿cierto?, podían hablar más de una persona. Hoy día nosotros tenemos un culto, ¿cierto?, metódico, un coordinador, un predicador, y no hay más. Amén. Limitamos, ¿cierto?, al Espíritu de Dios, o se ordenó de esa manera. Y si algo, dice, le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y vamos a dejarlo hasta aquí, porque viene un tema muy, muy controversial, es con respecto a las mujeres. Entonces, aquí queda claro el orden del culto, hermanos amados, y que no podemos nosotros de ninguna manera pasarlo a llevar para que así, hermano, se haga decentemente y con orden. Bueno, espero haber aclarado la duda de muchos, hermanos amados, y para que sigamos adelante ordenándonos como la Escritura nos enseña. Paz de Cristo para usted. Nos vemos el lunes, si Dios así lo permite, con este programa en la mañana. Hoy por la tarde transmitimos desde el culto de Trieste, 19:30 horas. A aquellos que le llega el video por YouTube, le pido que nos ponga con el dedito hacia arriba, nos dele like en ese sentido, comparte el video para que muchos sean edificados. Que la paz del Señor sea con usted. Será hasta el lunes. Muchas gracias por su sintonía. Bendiciones.